La verdad es que todo esto nos ha motivado a hacer una invitación a dos historiadoras, Sí, para que nos cuenten la verdad sobre las enfermedades, ¿verdad? sí, pandémicas. La verdad, a lo largo de la historia, además vienen estas dos historiadoras, Nieves, con un libro que se llama Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir, que está publicado en la editorial Ciudadela, y en este libro, Nieves, la verdad que es un libro de historia clínica, se puede decir. Bien, pues me quedo con ellas. María Lara es profesora, escritora, especialista en historia moderna y antropología. Hola María, saludos, buenas tardes. Hola Nieves. Lo primero, y enseguida saludo a Laura, pero lo primero, María, ¿por qué el caballo amarillo? Lo explicáis en la contraportada, pero me gustaría que lo explicaras a los oyentes, María. Sí, porque Los caballos amarillos, el título, pues evoca un pasaje de la Biblia, en concreto del Apocalipsis, del último de los libros, porque ahí aparece el jinete que iba en un caballo amarillo y que era el que lamentablemente llevaba la peste. Luego, a lo largo de la historia, la figura retórica y metafórica de los jinetes del Apocalipsis ha acompañado dramáticamente a la guerra o al hambre, y en 2020 pues nos encontramos con el coronavirus, que en 2021 ahora lo tratamos de vencer con las medidas de prevención y también con las vacunas. Claro, pues María, bienvenida al programa. Saludo también a Laura Lara, profesora, escritora, especializada en historia contemporánea. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. Bueno, lo primero es que hemos vivido otros estados de alarma a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Así es, desde el Éxodo, en la Biblia, nos relata también, como decía María en el Apocalipsis, en el último libro, bueno, pues en uno de los primeros del Antiguo Testamento se habla de las 10 plagas de Egipto, un relato en el que se explica cómo Dios infligió a los ciudadanos del reino de Egipto una serie de calamidades con el fin de que el gobernante dejara libres a los esclavos hebreos y les permitiera salir de la nación. Lo vemos también a través del cine en la película Los 10 Mandamientos. Y es que los estados de alarma, los toques de queda, los rastreadores, el uso de mascarillas, todo esto que llevamos ya un año practicando no es nuevo, ha existido en otros momentos, ha aplicado a otras enfermedades, a otras pandemias, y la humanidad, pues afortunadamente, ha logrado sobrevivir. Claro, porque María, la historia se repite. Esto que estamos viviendo hoy como una tragedia, que lo es, una pandemia que nos ha cambiado la forma de vivir, también les pasó a nuestros, vamos a decir, en fin, a los primeros pobladores de la Tierra, pero luego, según han ido pasando los siglos, no hay siglo que no haya tenido algo parecido, ¿verdad? Efectivamente, Nieves, la historia se repite, es un bucle en el que cambian los actores, pero las circunstancias perviven, y afortunadamente a día de hoy hemos superado esa mentalidad providencialista y gracias a la ciencia podemos poner nombre a los agentes patógenos, a los virus y a las bacterias. Pero si pensamos en el año 430 antes de nuestra era, hubo una peste, la llamada peste de Atenas, de la que murió el fundador de la democracia, Pericles, y sus 2 hijos. Y luego se ha visto que quizás no era peste, sino una epidemia de fiebre amarilla. Pero si saltamos en los años, vemos también como el Imperio Romano, con la conexión de las ciudades a través de las calzadas, de algún modo propiciaba una primera globalización y con eso también el riesgo del contagio, cosa que no sucedía en las ciudades griegas, que vivían bastante autónomas unas de otras. Y en vísperas de la llegada islámica a la península ibérica en el 711, ¿qué les había pasado a los visigodos? Que además de estar desunidos porque la monarquía era electiva y había clanes, acababan de pasar una epidemia de peste, y no se lucha igual cuando se ha estado enfermo. Claro, porque os habéis convertido, ¿no, Laura, en detectives? Vosotras os llamáis detectives del pasado, ¿no?
Así es, nos gusta a María y a mí transmitir esa carta de presentación nuestra en nuestros programas en la radio, en la tele, en nuestras clases en la universidad, como bien decías, y como escritoras. Somos detectives del pasado, tenemos también alma de policía y a través de la investigación tratamos de sacar luz y de hacer justicia también a chivos expiatorios que se han creado en otras épocas. A veces el estigma ha ido dirigido a una persona, pero ha habido momentos en que las epidemias se han cebado con una nación, y no porque los patógenos estuvieran más ahí que en otro país, sino porque la opinión pública colgó ese San Benito, como por ejemplo sucedió a España en 1918 con la gripe, que nunca fue española. Claro, eso es lo que decís en el capítulo 7 y habláis también del paciente cero, ¿no? Siempre buscamos quién fue el originario de todo aquello, ¿no? Y me gustaría saber la gripe que nunca fue española, pero que nos pusieron el San Benito. No sé si sabemos el origen. Vosotras lo explicáis. Pues adelante. A ver, María. El paciente cero era un cocinero llamado Albert Gitchell. Acudió temprano a la enfermería en el campamento de Fort Riley, en Kansas, el 5 de marzo de 1918. Se sentía un poco mareado, resfriado, lo dejaron en la enfermería y al mediodía el espacio se quedó minúsculo ante el número de soldados que acudían aquejados por esa situación enfermiza. Y bueno, también se ha especulado con que el origen quizá no estaba en Estados Unidos, sino en China o en el puerto francés de Brest. La cosa es que el mundo vivía la primera guerra planetaria, la primera guerra mundial, y España era neutral. España, con su periodismo, que en esos momentos era escrito, pues hacía gala de la defensa de la verdad, y entonces hablaba tanto de las bajas de los germanófilos como de los aliadófilos, y también de los muertos que estaba provocando la gripe. Y los otros países eran opacos en sus agencias informativas. Así que, por destacar en la comunicación, España se quedó con el San Benito. Vaya, pero tenemos referencias históricas de familias enteras que llevaban mascarillas, hasta un gato sí, que también iba con la mascarilla. O sea, aquí se protegía a todo ser vivo. Hay que ser precavido, y hasta los animales en esas fotos, un felino en concreto, lleva esa mascarilla. Y es que, pues, a día de hoy tenemos que entender que la historia es magistra vitae, como dijeran Cicerón y después San Isidoro de Sevilla, cuando se comunica que próximamente quizás ya se quite la obligación de llevar mascarilla, pues uno tiene que andar con pies de plomo y pensar, pues quizás yo voy a seguir un tiempo más. El año pasado por estas fechas estaba en Georgia y esta situación ya la he vivido. En la calle se podía ir sin mascarilla, en los espacios interiores no. Y bueno, pues era como viajar otra vez en el túnel del tiempo, porque en realidad María y yo, desde que comenzamos a investigar sobre las epidemias, las enfermedades en la historia hace más de una década, pues hemos visto con el coronavirus que hemos vuelto a adentrarnos en esa máquina del tiempo, viajando a nuestras propias conferencias. Y María nos puede explicar también cómo la familia de Donald Trump se enriqueció por la gripe del 18. Pues María, por favor, dinos cómo fue, cómo ocurrió, cómo pasó. La familia de Donald Trump eran inmigrantes en Estados Unidos, se habían ido desde Centro Europa, y sus abuelos, Federico y Elizabeth, estaban montando negocios, pero Federico murió por la gripe de 1918 y su viuda, Elizabeth, hizo valer una póliza de seguro, algo muy novedoso en aquel tiempo, sí. Y gracias a eso, a lo que le pagaron por el deceso de su marido, después montó el negocio inmobiliario que llevó a The Trump Tower. Oye, pero fíjate, es que hemos dado un salto en el tiempo, ¿no? Pero ¿a qué conclusión ese bebé que hemos escuchado ahí de fondo, qué es lo que le querríais explicar de los caballos amarillos? A ver, Laura, ¿qué podemos mis hijos, decir? Ángel Eduardo y Pilar Elizabeth, y en concreto quien está haciendo la entrevista ahora mismo conmigo es Pilar Elizabeth, y bueno, pues se ha manifestado a través... Se ha manifestado totalmente diciendo, yo quiero... Claro, ¿qué te gustaría que ella supiera de todas estas enfermedades que nos han perseguido a los hombres?
tienen 1 año y siempre nos han visto con mascarilla a los adultos en la calle. Así que a mis hijos me gustaría transmitir el mensaje de que en este tiempo que nos ha cambiado la vida a todos, porque cuando estudiábamos antes en los libros de texto y veíamos a personas que habían vivido la guerra civil o en otros países pues otros conflictos y pensábamos, es verdad, estos niños pues su infancia fue diferente, se quedaron sin escuela un tiempo o tuvieron que vivir bombardeos. Bueno, pues en este caso la lucha ha sido contra un patógeno, contra un virus que no merece llevar corona ni siquiera en el nombre, que ha asolado el planeta y que yo el año pasado pues tenía ya la esperanza de que quizás el haber vivido esta situación límite sacara lo mejor del ser humano. Quiero seguir confiando en que cuando todos volvamos a la normalidad, cada uno seamos mejor de lo que éramos antes y que problemas como el bullying, el mobbing, que eran dramas sociales, pues no se vuelvan a repetir o por lo menos se controlen muchísimo más, porque la biología no la podemos detener, pero la conducta social sí la podemos dirigir. Claro. Bueno, la verdad que es un gusto escuchar a las hermanas Lara. Está claro que todo se puede contar de una manera fácil para el oyente y desde luego para el lector ya ni les cuento, porque estos caballos amarillos escritos por María y Laura Lara en Editorial Ciudadela merece la pena para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues a las dos, María, Laura, que enhorabuena y que aprendamos. Me da la sensación que la mascarilla, aunque nos digan que se va, hay que quedársela. Fíjate lo que te digo, fijaos lo que os digo, a las dos. Pues sí, porque como dijera Calderón de la Barca en La vida es sueño, que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. María, gracias. Laura, Lara, un abrazo fuerte a las dos. Un abrazo y un honor haber podido participar en tu programa, Nieves. Lo mismo digo, gracias.